Hola, estamos aquí en Colombia después de haber vivido un día muy intenso de votaciones del plebiscito, este día 2 de octubre, y quería contarles un poco cuáles han sido mis impresiones después de esta observación como observador internacional, al cual fuimos invitados como Revolución Democrática. Me gustaría contarles primero cómo ha sido el proceso, después cuál es mi interpretación de los resultados y ver también en tercer lugar qué es lo que sigue. En primer lugar, el proceso que llevó a este plebiscito, un proceso que duró alrededor de 4 años, durante los cuales negociaron en primer lugar en secreto las FARC con el gobierno colombiano. Después tuvieron una fase pública en la cual llegaron a los 5 acuerdos principales que tenía este acuerdo y que iba en esta papeleta en el plebiscito. Los 5 puntos tenían que ver con una reforma agraria profunda en el sistema colombiano. En segundo lugar, la desmovilización o el cese de las armas y del fuego con las FARC. En tercer lugar, el proceso de justicia o transición que se iba a dar en este país. En cuarto lugar, tenía que ver con la compensación a las víctimas. Y en quinto lugar, había otro tema específico que se trabajaba en este acuerdo que tenía que ver con el proceso de transición que se iba a vivir después del plebiscito. Ahora bien, este día 2 de octubre entonces se votaba si se aceptaba entero este plebiscito o si se rechazaba y se quedaba en foja cero. Y lo que se dio hoy día era una jornada electoral muy reñida, completamente inesperada, yo diría que para todos los observadores internacionales que hemos estado acá presentes todo el día, incluso para los partidos políticos y para la gente con la cual tuvimos la oportunidad de conversar en las calles, era un resultado completamente inesperado. Y el resultado fue que el plebiscito o que el acuerdo final de las FARC con el gobierno colombiano se rechazó por un 50, y algo por ciento, es decir, un resultado muy estrecho cuando se pronosticaba antes alrededor de un 60% para el sí. Este resultado inesperado yo creo que nos dejó a todos bastante consternados, con una incertidumbre bastante grande, pero que a medida que han ido pasando las horas y a medida en que se han pronunciado los líderes tanto de las FARC como del gobierno y de la oposición, se ha ido tranquilizando un poco el ánimo respecto a lo que va a venir. Yo creo que es muy difícil elaborar cuáles son las razones que están detrás de este rechazo a la paz o este rechazo a este acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC. Pero si me tuviera que aventurar algunas ideas, yo diría que son tres. Y estas tómenlas con mucha benevolencia, porque yo no soy un gran conocedor de la historia colombiana, pero de lo que me he podido empapar estos días, yo diría que estas ideas son las que se me vienen a la cabeza. En primer lugar, el proceso de transmisión o de información del plebiscito tuvo muy poco tiempo para poder informar a la población de estos acuerdos. ¿Qué significó esto en términos concretos? Que durante las 5 semanas que se preparó el plebiscito, desde que se anunció que que se había llegado a un acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano, y el momento final del plebiscito, se logró comunicar muy escasamente los 5 puntos y la significancia de estos 5 puntos para el pueblo colombiano. ¿Y eso qué provocó? En primer lugar, desinformación, es decir, la gente no estaba completamente informada sobre lo que era el plebiscito, pero también, y este es el segundo punto, le dio la oportunidad a la oposición para poder generar desinformación y también poder generar algunas ideas adversas a este plebiscito. De hecho, nosotros caminando por las calles y conversando con la gente acá en Bogotá, que no es algo representativo, pero sí algo que nos tocó vivir, nos topábamos con mucha gente que decía que, por ejemplo, a las guerrillas se le iba a dar un espacio muy grande en el Parlamento y que eso le iba a permitir en el día de mañana poder ser presidente muy pronto de este país. Y eso obviamente no se acontecía con la realidad, ya que el acuerdo decía que se le iba a dar 5 escaños tanto en la Cámara de Representantes como en el Congreso durante 2 periodos y después ya se iba a elegir de manera democrática. Y eso uno lo puede traspasar a todos los otros ámbitos del plebiscito, es decir, había muy poca información concreta en la ciudadanía de cuáles eran los acuerdos y había mucha desinformación por parte de la oposición. Esa es una primera gran razón que a mi entender dio este resultado final que fue muy estrecho respecto a la aprobación del plebiscito. La segunda razón tiene que ver con cómo se ha percibido también el rol de las FARC y en cómo ha sido la historia de las FARC en este país y obviamente el resentimiento que existe producto de las matanzas que han habido, el enfrentamiento constante con el ejército colombiano y el gran desafío que ha significado para las miles de víctimas el poder aceptar este proceso de diálogo. Y eso que ha significado que la población aún en el balance final de este acuerdo, desde mi perspectiva, no lograba equiparar este proceso de paz con los beneficios que le daban a los guerrilleros al desmovilizarse o al dejar las armas. Es decir,
lo que uno escuchaba permanentemente era que no era tan beneficioso para el país el que se dejaran las armas, si es que el resultado iba a ser que las FARC tuviesen un proceso de reinserción donde se le iban a dar sueldo, donde se le iban a dar representación política, etc. Entonces, en el balance, desde mi punto de vista, que hacía la población, no había un buen equilibrio entre lo que era el acuerdo final y lo que significaba dejar las armas. Y eso obviamente desde mi perspectiva es una perspectiva que, visto muy desde afuera, ¿viste?